Bueno, arranquemos entonces. Actualmente nos encontramos en un periodo de cambios, pero tenemos que partir de la premisa que lo único constante en la vida de los seres humanos es el cambio. Entonces, si nosotros partimos ya desde esta premisa, vamos a poder adaptarnos mucho más rápido a los cambios que se vayan generando. Los cambios nos provocan una serie de sentimientos, nos provocan una serie de reacciones. Estos sentimientos o estas reacciones siempre van a tener un disparador, un hito que las dispare, y siempre van a tener una finalización, van a durar un periodo acotado en nuestras vidas. Siempre estas reacciones o estos sentimientos van a ser corridos por nuevas reacciones o nuevos sentimientos. Normalmente los cambios nos provocan el miedo, la bronca, el dolor, la incertidumbre a eso nuevo, a eso que estoy perdiendo, el duelo a lo que estoy dejando atrás. Pero por el otro lado se encuentran con reacciones que también nos da la oportunidad, nos da esa sensación de eso que va a venir, esa sorpresa que nos va a dar, ese desafío, el entusiasmo de algo nuevo, de un sueño nuevo. Entonces, nosotros como seres humanos estamos constantemente atravesados por este tipo de reacciones, por reacciones quizás un poco más negativas o más dolorosas, y reacciones más optimistas o más positivas, por así decirlo. Lo importante es siempre entender que cuando yo estoy pasando una etapa de bronca o una etapa de dolor, tengo que saber que esa etapa se va a pasar, que esa etapa va a durar un periodo y va a ser superada por una nueva etapa posterior, por una etapa seguramente mejor, y que cuando yo estoy insertada en una etapa de dolor que ya no sé cuándo se generó y no le veo su final, ahí estamos hablando de quizás algunos problemas un poco más serios, pero si no, la realidad es que no tenemos que tener miedo a esta angustia que estamos viviendo, sino tan solo saber que esta angustia la vamos a superar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos con los cambios es que lo vivimos por etapas. Vivimos etapas. La primera etapa que nosotros vivimos es la del impacto, lo que nos impacta a nosotros este cambio. Después, sobre el impacto, viene la reacción. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuáles son nuestros sentimientos de reacción? El shock, la resistencia, el no querer ese cambio. Luego tenemos lo que es la etapa de aceptación, empezar a aceptar que, bueno, que lo que teníamos antes ya no lo vamos a tener más y que tenemos que empezar a ver ese futuro. Y a partir de ahí vamos a empezar la etapa de lo que es la acción y el compromiso en la integración. Tengamos en cuenta que lo importante es que nunca nos replanteamos nuestros negocios, nuestros emprendimientos en las primeras etapas. Si nosotros empezamos a replantearnos nuestros negocios o nuestros emprendimientos en las etapas de impacto o de reacción más negativa, todo lo que pensemos, todas las posibles soluciones que pensemos, vamos a descartarlas por ser justamente por estar teniendo una mirada negativa sobre la situación. Entonces, no nos conviene cuando nosotros estamos viviendo estas primeras etapas estar pensando soluciones para nuestro emprendimiento o para nuestro negocio. Las vamos a empezar a pensar a partir de lo que es la etapa de la aceptación. Y tengamos también en cuenta que qué nos pasa frente a este cambio. Una vez que nosotros aceptamos el cambio, aceptamos que eso que veníamos viviendo ya no lo vamos a quizás vivir más y que va a cambiar, que va a mutar, bueno, lo que nosotros vamos a ir
en ese momento es empezar a transitar el camino hacia el éxito. Vamos a empezar a superar los errores, a superar esas dificultades que nos genera el cambio como seres humanos, y vamos a empezar a ver ese desafío y ese nuevo sueño que nos genera este nuevo camino. Entonces lo importante no es lo que pasa en sí, no es el hecho, no es la crisis en sí, sino lo importante es cómo reaccionamos nosotros ante esa crisis. Lo importante es darnos el tiempo para hacer nuestro proceso, para pasar por nuestras etapas, para poder ir trabajando cada una de esas etapas. Y si vemos que alguna reacción o algún sentimiento lo estamos teniendo más del tiempo necesario, empezamos a buscar trabajos, ejercicios de creatividad, ejercicios que nos hagan salir y pensar en otra cosa, ejercicios que nos hagan superar esa etapa. O sea, porque nuestro principal rival somos nosotros mismos, nuestro principal rival está en nuestras cabezas. Ninguna de estas dificultades en las que nosotros estamos sumergidos no tiene forma de ser superada, sino que nosotros tenemos que liberarnos de esos pensamientos negativos y empezar a pensar en posibles estrategias que nos ayuden a adaptar nuestros negocios a este nuevo futuro, a este nuevo momento que estamos viviendo. ¿Qué nos sucede muchas veces? Es que nosotros vivimos en zonas de confort. ¿Qué son estas zonas de confort? Son situaciones que nosotros ya conocemos, situaciones que nosotros ya sabemos manejar. Muchas veces, no sé si les pasa, que uno se termina pensando, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Es como que nos conformamos con las situaciones cotidianas que veníamos viviendo, con las situaciones cotidianas que nos rodean, por miedo al cambio justamente, por miedo a tomar riesgos. Entonces, lo importante es poder empezar a romper con estas zonas de confort, empezar a atravesar, por ejemplo, la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es una zona donde nos vamos a nutrir sobre aquellas herramientas, sobre aquellos elementos que nos van a ayudar a dar ese nuevo paso. El hecho de que ustedes hoy se hayan tomado el tiempo para asistir a esta webinar, justamente es estar atravesando esa zona de aprendizaje. Yo ya dejo mi zona de confort y estoy buscando algo nuevo, y estoy buscando herramientas para poder generar eso nuevo. No tenemos que cometer el error de quedarnos mucho tiempo en esta zona de aprendizaje, porque la volvemos a convertir en una zona de confort estirada, la sumamos a nuestra zona de confort anterior. Entonces, si nos quedamos mucho tiempo buscando herramientas, buscando aprender, y que siempre pensamos que todavía no estamos listos para dar el cambio, para dar el paso, para llevar mi negocio a la era digital y todo ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es estirar esta zona de confort y absorber la zona de aprendizaje como zona de confort también. Eso nos lo hace hacer el miedo a lo desconocido, el miedo a esa zona que le llaman zona de pánico, a dar ese salto hacia lo nuevo. Pero si no damos ese salto hacia lo nuevo, muchas veces no vemos que esa zona de pánico en realidad puede convertirse perfectamente en lo que se llama una zona mágica. Nosotros tenemos que ayudar, es como si en nuestro interior tuviéramos dos personas, una que es el miedo y la otra que es el coraje, que están luchando constantemente a si toman el riesgo o no toman el riesgo. Bueno, nosotros tenemos que ayudar a que el coraje siempre gane, a que hay que tomar el riesgo. Y entender que la felicidad no está en la línea de llegada, que la felicidad está en el recorrido, la felicidad está en el camino, la felicidad está en los momentos que nosotros vamos a generar para llegar a esa línea de llegada. Porque si nosotros le ponemos toda la carga
a que cuando lleguemos vamos a ser felices, cuando lleguemos vamos a ser exitosos, cuando lleguemos vamos a ser mega empresarios, la realidad es que nos vamos a perder que cuando lleguemos no va, o sea, vamos a ver los cambios, pero no los vamos a poder disfrutar, porque sacrificamos demasiadas cosas, demasiados sentimientos en el camino. En cambio, si nosotros en el camino lo vamos disfrutando, en el camino generamos buenas experiencias, lo vamos transitando de una manera más alegre, vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a esa línea de llegada mucho más rápido y mucho más exitosas. Víctor Frankl decía que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de poder elegir cómo vamos a responder a esas circunstancias. Y la verdad que yo considero que sí, que las circunstancias nos pueden tratar de acotar, tratar de asustar, tratar de amedrentar, pero que mientras nosotros tengamos la libertad de poder elegir cómo vamos a accionar, de que mientras nosotros podamos pensar estrategias, podamos plantear, reformular nuestros negocios para poder afrontar esta nueva situación, este nuevo cambio de paradigma que se está dando a nivel mundial, no, esas circunstancias no nos van a destruir, al contrario, nos van a terminar nutriendo, porque imagínense que nadie crece sin aprender en el camino, nadie crece sin evolucionar en el camino, sin vivir cambios en el camino. Nosotros como seres humanos estamos constantemente sumergidos en el cambio y nuestros negocios también viven en un contexto que es constante de cambios. Y a esto me refiero cuando, por ejemplo, yo hoy les quería hablar sobre todo del tema del cambio y de cómo adaptarnos ante el cambio, pero también de que cuando nosotros escuchamos charlas sobre emprendedores, sobre empresarios, sobre personas supuestamente exitosas, lo único que nos muestran es justamente esa parte de sus procesos, las partes, los momentos o los hitos de éxito. Nadie se detiene a contarnos cómo fue el camino, lo duro que fue el camino, los errores que cometieron en el camino, los aprendizajes que tuvieron gracias a esos errores, etc. Desde hace unos años esta parte ha nacido una movida que se llama cultura fail. Justamente es una cultura que es fallar y aprender para cambiar. Esta cultura fail lo que busca es, en vez de promocionar el éxito de las empresas o promocionar el éxito de los negocios o de los emprendedores, empezar a contar, bueno, los momentos de fracaso y cómo estas personas pudieron aprender de esos fracasos. ¿Para qué les sirvieron esos momentos de fracaso? Empezar a no tenerle miedo a la palabra fracaso, no tenerle miedo a la palabra equivocarnos. Y me parece importante esto porque hoy que estamos transitando un momento de cambio bastante importante, bastante interesante para nuestros negocios, para nuestros proyectos, no le tenemos que tener miedo a esta palabra fracasar, no le tenemos que tener miedo a la palabra equivocarnos, porque no podemos sumar ese temor, porque si nos equivocamos, tenemos todas las posibilidades de aprender sobre ese error. Si nosotros no nos equivocamos, si nosotros no fracasamos, es porque no estamos accionando ante la necesidad del cambio, porque nos estamos quedando en esa zona de confort y no tomamos las riendas de nuestro proyecto para sacarlo de esta etapa. Entonces es importante entender que nosotros nos vamos a equivocar, nosotros vamos a fallar, que no todas las estrategias que pensemos para poder salir adelante hoy con nuestros emprendimientos, con nuestros negocios, van a ser exitosas. Que si nosotros desde el vamos ya sabemos que
podemos fracasar, que podemos fallar. Cuando suceda, porque seguramente en algún momento vamos a fracasar, vamos a fallar, el golpe va a ser más llevadero. Y vamos a poder tener una actitud de aprendizaje sobre ese fracaso y no quedar llorando sobre nuestras heridas o dejando nuestros negocios porque hemos fracasado. Nosotros vivimos en un mundo que es volátil, un mundo que es incierto, complejo y ambiguo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad vivimos en un mundo que está constantemente cambiando y tenemos que tener nuestros negocios adaptados constantemente a estos nuevos cambios. Piensan que, es más, la velocidad con la que se están dando los cambios a nivel mundial va en crecimiento. Si nosotros nos ponemos a pensar, hoy estamos hablando de la digitalización de los negocios, de la digitalización de las empresas, de trabajar home working, de clases virtuales, que hace unos años ni siquiera existía internet. Entonces, la velocidad con la que se están viviendo los cambios y uno tiene que estar constantemente adaptándose a esos cambios es importante. Pero ¿qué sucede? Que los cambios que se están viviendo quizás no eran tan drásticos como hoy estar en una cuarentena sin poder salir de nuestras casas, en muchos casos sin poder abrir nuestros negocios y con todo el temor entre lo que nos dicen del tema de la salud y el tema de la economía y el tema de lo que pasará mañana y cómo quedará y cuál será esa nueva realidad del que todo el mundo habla que nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta cuarentena y todo ese tipo de cosas. Todo el contexto nos hace hoy pensar mucho más en profundidad sobre estos cambios y sobre cómo tenemos que adaptar nuestro negocio a esos cambios. Pero la realidad es que nosotros venimos adaptando nuestros negocios a los cambios desde que nació Internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando suceda el tema de fracasar o el tema de fallar? Los fallos o los errores o los fracasos lo que nos tienen que generar es justamente el poder aprender. No quedarnos no quedarnos solamente sumergidos en la sensación de frustración, en lo que es la desilusión, el enojo, la rabia, sino es poder transitar, sí, por esos sentimientos, pero poder salir rápidamente de ellos y empezar a pensar, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la falla? ¿Lo puedo mejorar? ¿De qué manera lo voy a mejorar? ¿Me sirve ajustar esta estrategia o no me sirve ajustar esta estrategia? ¿Esta estrategia funcionaba con las necesidades de mi cliente o realmente no funcionaba con las necesidades de mi cliente? Entonces, es importante pensar nuestros cambios, nuestras estrategias, más allá de pensarlas para nuestros negocios solamente, pensarlas en función a las nuevas necesidades de nuestros clientes, porque nuestros clientes también están viviendo estos cambios, o sea, nuestros clientes también están atravesando el mismo proceso de cambios que estamos atravesando nosotros. Entonces, bueno, es un momento también para poder sentarnos y empezar a reconocer a nuestros clientes con las nuevas necesidades, con los nuevos deseos que están teniendo. Como decía Mark Zucker, el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no nos arriesgamos, si nosotros no accionamos, si nosotros no adaptamos nuestros emprendimientos y nos queremos mantener tal cual veníamos trabajando y queremos mantener nuestros negocios de la misma manera que veníamos trabajando, esperando que el día de mañana se levante la cuarentena y todo vuelva a la vieja normalidad, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque corriendo riesgos es la única forma de hacer crecer un negocio. Si nosotros no corremos riesgo, siempre nuestro negocio se va a mantener estancado. Porque corriendo riesgos es la forma de crecer nosotros como personas también. Es la forma de evolucionar. Y correr riesgo nos
nos implica a poder equivocarnos, y es la forma de aprender sobre nuestros errores. Entonces, la propuesta es que corran el riesgo. Ya hace 70 días aproximadamente que debemos estar en cuarentena, y que nos venimos replanteando y ya hemos pasado por las primeras etapas del cambio. Ya creo que todos estamos en la etapa más de aceptación. Bueno, ya es hora de empezar a pensar las estrategias para cambiar, las estrategias para recalcular nuestros negocios y adaptarlos a esta nueva vida, a la nueva vida que viene y que todavía ni siquiera conocemos. Los cambios que vamos a vivir, la era digital, el digitalizar nuestros negocios, viene para quedarse. No es algo que va a suceder y cuando se levante la cuarentena, listo, lo descartamos, sino que va a convivir con otras nuevas modalidades de comercializarnos. Entonces tenemos que empezar a transitar la zona de aprendizaje y poder tomar el riesgo de empezar a aplicar las estrategias que estamos aprendiendo. Henry Ford decía, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Y realmente es así. El hecho de poder fracasar con una estrategia que yo haya pensado es mucho más nutritivo que quizás nunca pensar una estrategia. El hecho de pensar de cómo puedo hacer para llevar mi negocio a lo que es la era digital, el hecho de pensar cómo puedo generar estrategias de marketing digital para poder promocionar mi negocio en las redes sociales y realmente conseguir ventas, el hecho de poder pensar estrategias de logística para ver cómo voy a llevarle mi producto al cliente una vez que me lo compre, el hecho de poder pensar estrategias de cómo comenzar a reconocer las nuevas necesidades de mis clientes, porque las necesidades de mis clientes también cambiaron, y ya quizás tengo que transformar más allá de mi negocio, tengo que adaptar quizás mi producto, mi servicio para ese nuevo cliente. Entonces, Demian Sterman, que es uno de los propulsores de la cultura fail, lo que propone es justamente que fallar y aprender nos sirve para innovar y liderar. Que el hecho de fallar en muchas veces lo que nos hace es poder justamente generar nuevas propuestas más innovadoras y ser líderes en nuestro mercado. Y por último, lo que les quería comentar es que la realidad del mundo de los emprendedores y los negocios demuestran tres cosas. Una es que si algo tiene la posibilidad de salir mal, va a salir mal. Eso seguro. Sí. O sea. Dos, es que aquello que falla, lo que nos hace es mostrar una alerta de que algo está necesitando ser mejorado. Y tres, es que nadie quiere fallar, nadie trabaja para fallar, nadie sueña para fallar, pero sí tenemos que ser conscientes que el equivocarnos y el fallar es parte justamente del sueño. Entonces, que cuando se da cualquiera de estas tres circunstancias, cuando se da cualquiera de estas tres situaciones, nosotros lo que tenemos que es aprovechar el caudal de información que cada una de estas situaciones nos brindan y poder ajustar nuestros negocios, poder ajustar nuestras estrategias para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, bueno, dejo abierto el espacio de consultas. La idea un poco de esta charla era generar una charla que nos sirviera para entender de que todos estamos atravesando este proceso de cambios a nivel personal y a nivel comercial. Y que de los cambios uno tiene que lograr aprender. Y que no tenemos que desesperarnos a vivir las etapas rápidamente, sino darles el espacio a cada una de las reacciones
para poderla transitar, y cuando nosotros logramos aceptar que las cosas ya cambiaron, ahí recién ponernos a esbozar nuestras nuevas estrategias, nuestras posibles estrategias. Hoy tenemos un recurso sumamente interesante, que es que podemos desde nuestros hogares ver charlas, tomar cursos, ver tips, todo el mundo, hay muchísimas especialistas en marketing, muchísimos especialistas en negocio, en comercio, en emprendedurismo, etcétera, que todos nos dan sus recetas. Bueno, yo lo que les puedo decir desde mi parte es, hagan sus propias recetas. Tomen los cursos, escuchen las charlas, capacítense, pero con todo lo que absorban, generen ustedes sus propias recetas, porque solo ustedes conocen a sus clientes, solo ustedes conocen el mercado al que se están dirigiendo, conocen su negocio, conocen sus productos, conocen sus sueños. Entonces, nadie les va a poder venir y instalar una receta mágica que les solucione hoy la comercialización. Lo que tienen que ustedes es ir tomando de cada uno de los especialistas aquellos tips que les sirvan basados en las necesidades de su negocio actual, en los recursos con los que ustedes cuentan en la actualidad para poder llevar esas estrategias adelante.